Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión quiero que miren esta secadora de gas. Es una secadora de gas de la marca Fisher Paykel, ¿ok? Y vamos a reemplazar, vamos a simular que vamos a reemplazar el valero porque está haciendo mucho ruido esta máquina. Si su máquina trabaja bien, calienta bien, todo normal, pero hace mucho ruido, probablemente sea el valero, perdón, lo que está fallando, ¿ok? ¿Y dónde se encuentra localizado el valero? Bueno, en este tipo de máquinas, quiero que la miren bien. En este tipo de máquinas, en realidad no lleva un valero como nosotros lo conoceríamos, ¿verdad? Es una especie como de rodamiento en solamente, acompañado de una especie de tuerca valero, vamos a llamarle así, ¿no? No sé cómo llamarle exactamente, pero esa parte de la que estamos hablando se encuentra localizada aquí en esta posición, ¿ok? Para poder hacer el trabajo es muy importante tener las herramientas correctas antes de empezar con el trabajo, ¿ok? Y les aseguro y les quiero decir que las partes para este tipo de máquinas son un poco caras, ¿ok? El reemplazo es muy caro, por eso vamos a tratar de primero mirar, porque a lo mejor el problema que tú tengas es solamente que necesita una buena limpieza y una buena lubricación. Pero si ya se dañó la parte, tenemos que reemplazarla para que la máquina ya no siga haciendo ese rechinido o ese ruido extraño que está haciendo, ¿ok? Para empezar tenemos que ver la herramienta que ocupamos. Vamos a ver la herramienta. Vamos a ocupar un destornillador, un desarmador de cruz, de punta de cruz. Vamos a ocupar un dado 7 milímetros, un dadito 7 milímetros. Vamos a ocupar una llave Allen de 316, creo que es, si es 316. Y vamos a ocupar sobre todo un dado 7 octavos o 22 milímetros, ¿ok? 22 milímetros o 7 octavos. Este es en el dado caso de que tengamos que reemplazar todo lo que viene siendo el conjunto, ¿verdad? Todo lo que viene siendo el set. Entonces, muy importante, si no tienen dado 22 milímetros, y si lo tienen, van a tener que hacer una rebaja, como a continuación les voy a enseñar un poco más adelante. Pero para empezar, vamos a iniciar quitando la tapaderita de aquí y quitando los dos tornillos de estas esquinas, ¿verdad? Para poder quitar la tapadera de enfrente. Ya que los aflojamos, vamos a parar la máquina, vamos a levantar la máquina, la tapadera digo. Ok. Vamos a levantarla y a recargarla por ahí para que no se nos caiga, ok. Ahora tenemos que quitar los dos tornillos que trae aquí para poder liberar la puerta solamente jalando así, ok. Es muy sencilla esta máquina de desarmar. Y quitamos la puerta. Para ponerla es muy simple, nada más va enganchada ahí en la parte de abajo, ok. Y debe de ir enganchada en estos ganchitos que tiene aquí. Alinearla y engancharla de aquí a estas esquinitas, ok. Ahora ya nosotros con este movimiento que hicimos de quitar la puerta podemos tener acceso de este lado de la máquina, ok. Van a ver para qué. Ahora con el dado 316, digo con la llave Allen 316, vamos a quitar este tornillo, ok. Como les digo, a veces es solamente falta de lubricación por la que rechinan las máquinas. No es necesario ni reemplazar las partes. Ok. Vean, salió con una rondana. Ahí está, ok. Vamos a ponerla de acá para que no se nos pierda. Ahora con un desarmador, un destornillador de cruz o el dado 7 milímetros vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5 tornillos, ok. Vamos a darle con el dado 7 milímetros. Vamos a ir aflojando poco a poco todos. Nunca hay que quitar uno. Cuando tenga muchos tornillos, nunca quiten uno y luego el otro. No, hay que aflojarlos todos y luego ir quitando poco a poco. Ya que están todos flojos, pues ahora sí hay que quitarlos, ¿verdad? Ya no movimos nada. Pues ahora sí todos para afuera. Y quiero que miren, aquí tiene una especie como de sello, una especie de empaque de metal acompañado con los tornillos, ¿ok?
Y este lleva una especie de bordo que va pegado a lo que viene siendo esta parte, esa pieza. Ahora vamos a agarrar esto con la mano y lo vamos a quitar, ¿ok? Quiero que miren. Esto cuando lo pongamos de regreso tiene que dar los agujeritos con los agujeritos de adentro. Ahorita les voy a explicar. Ahí está. En ocasiones, amigos, las secadoras hacen ruido porque esta especie de rodamiento de valero, vamos a decirlo así, está muy reseco por dentro, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que limpiarlo bien con un trapo. Nunca lijarlo, si no es necesario lijarlo, no lo lijen, nomás límpienlo bien y vuelvan a aplicar grasa. Este está en excelentes condiciones, está un poco reseco, pero pues es solamente para prueba, ¿no? Para mirar. Inclusive si le hace falta bastante lubricación aquí en la parte de adentro, tendríamos que echar grasa de calidad, ¿ok? Echen grasa buena o solamente W40. Pero primero límpienlo y eliminen toda esta grasa seca que ya tiene ahí, ¿ok? Vean cómo es. ¿Ok? Vamos a decir que vamos a hacer el ejemplo que este está dañado. Este está en perfectas condiciones, solamente le falta lubricación. Pero vamos a decir que este está dañado, completamente raspado por dentro, que está completamente raspado. Entonces yo creo que lo más seguro tendríamos que reemplazar la otra parte de adentro. Esta parte de aquí. ¿Y cómo quitaríamos esta parte de aquí? Este tubo que va aquí, obviamente va agarrado con esto, ¿ok? Déjenles enseño. Este va aquí metido, ¿ok? Y esto es lo que hace que gire la secadora en conjunto pues con aquella pieza, ¿verdad? Entonces, cuando esta parte de aquí ya está dañada, cuando esa parte ya está muy dañada y ya se dañó lo que viene siendo el soporte el piñón tenemos que quitarlo. Y para eso vamos a ocupar el dado 22 milímetros o 7 octavos. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer una pausa del video para enseñarles cómo... Si nosotros agarramos el dado 22 milímetros o 7 octavos y lo queremos meter por ahí, no va a entrar. No va a entrar, ¿ok? No importa el tamaño que sea del ratchet, de la matraca, no va a entrar. Tenemos que rebajarlo por fuerza un poco para que entre. Y van a preguntarse, bueno, entonces ¿cómo lo pusieron los que la fabricaron? Los que la fabricaron lo pusieron antes de instalar toda la tina, porque es muy fácil. Pero como nosotros no queremos desarmar todo esto, lo estamos haciendo así. Si no, tendríamos que quitar todo esto y ya tengo un video ahí de cómo hacerlo, cómo reemplazar la banda y todo. Es muy sencillo, ¿ok? Por eso les digo, vamos a ver a continuación cómo rebajar con un esmeril. Deben de tener también un esmeril a la mano, ¿ok? Desgraciadamente, si no tienen esmeril, no van a poder rebajarlo. O vayan con un tornero para que solamente les rebaje un poco esto. A continuación, vamos a ver cómo lo podemos rebajar para que entre ahí donde les digo. ¿Ya vieron cómo lo hicimos? Pues bueno, ya que le hicimos el corte, la rebaja, al dado no le va a pasar nada, va a quedar perfectamente bien, reusable. Ahora vamos a levantar un poquito con la mano, porque ya se nos cayó, porque quitamos ya la parte aquella. Vamos a levantarle para poder quitar. Es una tuerca muy delgadita, ¿ok? Es algo muy delgadito que tenemos que darle con mucho cuidado. Ahora sí vamos a aflojar, quiero que miren, ¿ok? En esta ocasión salió perfectamente bien. Quiero que miren por la parte de atrás, por eso tuvimos que quitar la puerta, porque quiero que vean. De este lado lleva una especie de tornillo, no tiene cabeza, pues, es un tornillo plano. Simple y sencillamente lo vamos a sujetar. Si fuese necesario, solamente vamos a meter la mano por aquí y lo vamos a empujar hacia adentro, porque es de esos tornillos planos de arriba, pero que tiene como una especie de cuadrito que es para que no se mueva, ¿ok? Entonces, si es necesario, nomás lo vamos a meter la mano por aquí, lo empujamos para adentro y empezamos a darle vueltas a esto. Como yo ya lo aflojé, pues no es necesario, ¿verdad?
Y aquí tenemos esta parte. Esta parte es la que va metida aquí. Y por esto se resbala lo que viene siendo el tambor. Por estas dos piezas, la secadora probablemente haga mucho ruido y ustedes no sepan ni por qué o ni de qué. Simple y sencillamente, por ejemplo, estas piezas solamente ocupan lubricación. Como ven, aquí ya tiene mucho sarro. No es sarro, es la grasa que ya se resecó. La grasa que ya tenía de fábrica ya se resecó. Y la grasa, cuando se reseca, las piezas empiezan a quedar pegadas y hace un rechinido horrible, ¿ok? Así es que tenemos que atender esto rápido antes de que esto se eche a perder. Vamos a decir que ya limpiamos o que ya reemplazamos las piezas, porque el set viene con todo esto, ¿ok? El set que van a comprar ustedes viene con todo esto. Ahora tendríamos que meter, quiero enseñarles nada más aquí. Este es un dado 22 milímetros, ¿ok? Quiero que miren. Y ya vieron cómo le rebajamos aquí, porque si no, no va a entrar. Allí no va a entrar aquí, en este agujero de aquí, ¿ok? Entonces es necesario rebajarlo. Por eso les digo, hay que tener las herramientas antes de empezar el trabajo. Ahora vamos a meterlo. Acá tenemos el tornillo, quiero que lo miren. Lo voy a empujar un poquito hacia afuera. Aquí llevo una placa que se mueve. Si el tornillo se nos cae, probablemente se nos caiga esta plaquita que lleva aquí, ¿ok? Por eso es muy importante tener cuidado a la hora de trabajar con esta máquina, ¿ok? Déjenme lo empujo, a ver si puedo. ¿Ven? Aquí está. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado de que no se nos caiga nada de eso, ¿ok? Eso es todo el problema. Ahora vamos a meterlo. Y obviamente el tornillo debe de ir metido aquí. El tornillo de afuera debe de entrar aquí, ¿ok? Vamos a ver si la atinamos. Ven, ya se me movió. Ahora yo tengo que usar las dos manos para sujetar ese mientras atornillo este. Vean cómo le voy a hacer yo, ¿ok? Porque ya necesito las dos manos. Voy a meter la mano por acá. Voy a empujar hacia adentro, voy a acomodarlo acá por dentro, que me quede derechito para que esto entre ahí. Y vamos a meter el tornillo de una manera normal. Digo la parte esa, pues. Estoy empujando hacia adentro y estoy metiendo. Ahí está. Ok. Ahora sí, vamos a apretarlo con el dado 22 milímetros. No sobreapretar, ¿ok? Si es necesario, levantamos un poquito aquí. Ahí está, miren, ahí agarró. Listo. No sobreapretar nunca, ¿ok? Ahora vamos a poner esta tapadera. Ya con el rodamiento limpio, con el valero limpiecito, libre de grasa. Tenemos que limpiarlo también de aquí de adentro, todo muy bien. Especialmente adentro, afuera, todo. Tenemos que limpiarlo muy bien, ¿ok? Vamos a ponerlo así. ¿Sí miraron cómo le hice? Así nada más. Y lo vamos a poner así. Los agujeritos estos deben de encontrarse, obviamente, con estos que tiene aquí, ¿ok? Ahí está. Agujeritos chiquitos con agujeritos chiquitos, ahí está. Ahora tendríamos que poner ya los tornillos con la respectiva sello que lleva ahí. Igual los agujeritos con agujeritos. Okay. ¿Vieron cómo lo saqué? Esto debe de entrar hasta adentro, ¿ok? Vamos a ver qué pasó ahí. No lo metí bien desde un principio, vamos a mirar. Vamos otra vez, no pasa nada. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Es que este no entró hasta adentro. Por eso tengo que levantar un poco la tina y empujarlo. Ahí está. Ahí está bien. Y siempre asegurándome de que no se salga de atrás. Ahí está bien, ¿ok? Ahí está bien. Perfecto. Nosotros tenemos que siempre estar empujando por acá por la parte de adentro, ¿ok? Porque si se mueve un poco el tornillo. Entonces ahora vamos a poner esta. Igual agujeritos con agujeritos. Ya saben, la pestaña esta gruesa va por la parte de adentro. Queda un poco despegado, es normal. Y ahora sí procedemos a poner los tornillos.
Primero los vamos a apretar un poquito con la mano. ¿Okay? Vean cómo estoy metiendo la mano por acá y con el otro voy a apretar, ¿ok? ¿Vieron cómo se botan? Porque necesito apretar un poquito. Esto así es, esto queda separado, no crean que está quedando mal. Es nada más cuestión de paciencia. Okay. Está uno. Está otro. Es que si no los metemos lo suficiente se caen. Ahí está. Ya metimos dos. Ahora sí vamos a meter el tercero. Vamos a apretar cuando menos los dos que pusimos al principio. Un poco, no al 100%. Ahí está. Y ya tenemos los 5 tornillos puestos. Ahora vamos a apretarlos primero con la mano. Vean cómo yo no estoy dejando de agarrar la parte de atrás de acá, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, ya vamos a apretar con lo que viene siendo la matraca. Vamos a apretar con esta pieza de aquí. No sobreapretar, ¿ok? Vamos a apretar uno de una esquina y otro de otra esquina. Otro de otra esquina y otro de otra esquina. Ahí está. Ahí está. No sobreapretar, nada más en cuanto ya sientan que ya llegó una apretadita más o menos y ahí quedó. Ahí está ya. Ok. Entonces ya los apretamos los tornillos y ahora sí vamos a proceder a poner lo que viene siendo la tapadera final, que vendría siendo esta, con su rondana, su tornillo, apretamos con el 1316, con el 316, perdón. No sobreapretar tampoco, nada más apretamos más o menos. Quiero que miren cómo lo hice, ahí está. Y la secadora, pues en teoría ya terminaríamos con el trabajo, amigos. Es un trabajo de algunos 15-20 minutos en tiempo real. Y pues para poner la puerta igual ya sería muy sencillo. Nomás ponemos aquí. Siempre debe de enganchar en esos ganchitos que les dije al principio. Y ahí miren, que no quede fuera, ¿ok? Ahí está. Solita se tiene que acomodar, ahí está. Ahí está la cochinada, miren. Listo. De este lado igual. Y ahí tenemos el tornillo que nos quedó perfectamente adentro. Ahí está. Quiero que miren, ahí está. Ya nada más pondríamos los dos tornillos, 1, 2, y bajaríamos la tapadera.
y el trabajo quedaría terminado al 100%. Ya nada más meteríamos aquí. Y así daríamos por terminado el trabajo de esta secadora de gas Fisher & Paykel, el cambio de valero. Pero sobre todo, amigos, asegúrense de tener un dado 7 octavos, rebajarlo como lo hicimos en el video, porque si no, no lo van a poder hacer. Si fuese el caso de cambiar esa parte, si no, nada más limpienla con un trapo y a todo dar, ¿ok? Pues ahí estamos, amigos, suscríbanse, nos vemos para la próxima. Fisher & Paykel, cambio de valero y cómo se instala, cómo se quita. Saludos, nos vemos para la próxima. Bye.